Palabra queremos ser instruidos por ti. Tu palabra, la Biblia, es el libro donde tú estás presente y donde tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y tú sabes cómo cada uno de nosotros llegamos esta mañana acá. Y por eso quiero rogarte que nos ayudes a poder comprender y entender lo que tú quieres enseñarnos. Guíanos, que tu palabra sea la que instruya a nuestros corazones, no ideas humanas, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a entender tu verdad, Señor. Gracias porque estamos acá, gracias porque nos permites reunirnos, gracias porque nos permites confiar y participar también de la exposición de tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra, la exposición de tu palabra alumbra. Y eso es lo que queremos, que alumbre nuestras vidas, nuestros pasos, nuestro caminar, Señor. Y todo lo pedimos confiados en la persona amada y preciosa del Señor Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a ver un poco. Nos hace algunos atributos al azar de Nabucodonosor como rey. ¿Cómo era como rey? Dueño de todo, autoritario. Impulsivo. Dueño de todo, impulsivo, autoritario. ¿Dijo alguien por ahí? Muy bien. Perfecto. ¿Exagerado? No. ¿Qué otro atributo? Sí, está muy bien. Dueño de todo, autoritario. Él tenía la autoridad. La palabra autoridad viene, ¿no es cierto?, de autoría, ¿ya? Y tiene mucho que ver con aquel que añadía terreno, ¿ya? O añadía al imperio, al reino. De ahí viene un poco la palabra autoridad, aquel que añade al reino. No tenía Dios encima de él. No tenía Dios encima de él. Interesante punto. Él era. Él era, o sea, después de él no había nadie para rendirle cuentas. ¿Ok? ¿Algún otro atributo por ahí interesante? Hay una ópera que se llama Nabucco y que es muy majestuosa y de una u otra manera muestra toda esta majestuosidad, esta pompa, ¿no es cierto?, que Nabucodonosor como rey tenía. Y vamos a aprender en esta mañana algo muy interesante que Daniel le toca vivir. Y por eso me gusta que nos demos cuenta de que esto que de repente parece un poco lejano a nuestra vida cotidiana va a tener mucha realidad contigo. Y las otras preguntas las vamos a dejar porque yo sé que las compartieron en el grupo, pero hay una imagen que me gustaría compartir con ustedes. ¿Ya? Ahí está el sueño de Nabucodonosor, lo que vamos a ver hoy día. Y esta es una escultura que hizo el artista Bruno Catalano. Y esta es una de las muchas que él ha hecho. No sé si tú lo conoces o has visto alguna vez. Está en Marsella, ahí en Francia, y esta escultura en particular se llama, es una dedicación o en memoria al emigrante libanés. Esta. Pero él tiene muchas como esta, y él se ha dedicado a hacer esculturas que están ligadas con el inmigrante. Y cuando tú ves esto, la verdad que tiene mucho sentido. Aquel que viene de otro lugar, pero dentro de él queda un vacío. Deja mucho atrás que no trae con él. Esa es la idea. Y la verdad que cuando vi la imagen, habla por sí sola. No sé si te parece a ti, pero la verdad que tiene mucho sentido. Vas a otro lugar y dejas tu hogar y dejas mucho atrás. El corazón. Y justo una parte muy importante, el corazón, ¿no es cierto? Pero pensaba en esto. Yo sé que, y lo comenté cuando comenzamos el estudio de Daniel, que el libro de Daniel va a tener mucho que ver con lo que estamos viviendo acá en Chile, también con el tema de la migración. Porque hay muchos que han llegado de otros países a estar también con nosotros y han dejado mucho, ¿ya? Por distintas razones, por oportunidades económicas, por obligación. Muchos de nuestros hermanos de Venezuela, la verdad que la situación allá es insostenible y seguimos orando por ellos. Hay otros que buscando una nueva expectativa de vida, etcétera, familia, no sé, son muchas razones las que permiten que una persona migre, cambie, ¿no es cierto?, de hogar. Pero quería recordar algo importante, los que estamos acá, los chilenos, también somos migrantes. Porque en el momento que nosotros dimos nuestras vidas a Cristo y que Cristo nos salvó y Él salió a nuestro encuentro, nacimos de nuevo, este mundo dejó de ser nuestro hogar. Así que podemos abrazarnos todos y decir, somos todos migrantes. Porque este mundo no es nuestro hogar. Ahora el punto está en que en este mundo hemos cultivado muchas cosas que para nosotros han sido atesoradas. Pero no podemos olvidar que este mundo no es nuestro hogar.
Y eso es súper importante de entender. Pero ahora quiero llevarlo a algo muy práctico. Aterricémoslo con Daniel. Fíjate esta imagen. Daniel fue sacado de Israel porque a Daniel le ofrecieron una oportunidad de trabajo. Estaba buscando en internet ahí nuevas expectativas. Fue a hacer un magíster en lengua caldea a Babilonia. No. Daniel fue sacado de Israel a la fuerza. Es lo que hoy día se conoce como los desplazados. Y que por temas de guerra, gente huye de su país y son los que se llaman los desplazados. Ayer estuvimos viendo un poco de eso en el Cimadel, fue muy, muy interesante. Pero Daniel entonces es desplazado y es llevado a Babilonia. ¿No le habrá pasado esto a Daniel? Tener en su corazón la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios, y que todo eso quedó atrás. Él recordó cómo una y otra vez Nabucodonosor fue ahí a Jerusalén y la invadió. Y cómo él escuchaba acerca de lo que él seguía haciendo y cómo quedó finalmente la ciudad de Jerusalén. ¿No le habrá pasado esto también a Daniel? Pero quiero llevarte a algo muy interesante, no nos olvidemos de esta imagen y al finalizar un poco esta exposición vamos a darnos cuenta de algo muy, 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 muy lindo. Ok, mira, versículo 25 dice que Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados. Fíjate cómo era llamado Daniel. Los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. ¿Por qué Arioc fue tan rápido? El versículo 24 lo dice. Porque Daniel le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y aquí comienza a pasar algo muy, muy fuerte. Capítulo 1, Daniel se opone un poco a lo que el rey había ordenado, cuando pide que le den una comida diferente. Ahora, él no se opuso directamente al rey, porque el rey tenía plena autoridad, pero sí habló con los que estaban encargados de darle la comida, y ahí buscó y mostró realmente que el camino que él estaba tomando también era confiable. Y ahora Daniel finalmente también vuelve a interponerse. Porque el mandato del rey había sido: si ustedes no me revelan el sueño, los mato. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada lo vimos? Y no eran los descuartizos. O sea, ni siquiera... Y las casas suyas van a ser transformadas en basurales, en escombros. Esa era la sentencia. Ahora, ¿Nabucodonosor tenía la autoridad para hacer eso? Sí. Él era el rey. Y en esa autoridad, como lo dijimos recién, no había nadie detrás de él a quien él tuviera que darle cuenta. Él no iba a ir al Congreso el 21 de mayo, no, ya no es el 21 de mayo. ¿Ya? Él no va a ir al Congreso a dar una cuenta pública de su reinado. Estimados conciudadanos, no. La gente no es conciudadana. Él era el rey. Él estaba sobre la gente. Entonces es una situación que muchas veces nos cuesta un poco entender. Y ahí Daniel hace algo también muy audaz. Y le dice: no mates a los sabios. ¿La orden había sido? Wow. Pero él da una razón. Y dice: ¿por qué? Porque yo voy a interpretar. Dice el versículo 24 al final: y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc despertó y dijo: wow, vamos, esto es algo que tenemos que ver. Respondió el rey, versículo 26, y dijo a Daniel, no se nos cuenta el proceso de la llegada, pero nos da a entender de que Daniel finalmente entra a la presencia del rey, al cual llamaban Beltsasar. Ahí hago un paréntesis. Daniel es llamado Beltsasar con una T, porque capítulos a futuro nos vamos a encontrar con un rey que se llamaba Beltsasar, sin la T, ¿ya? Así que no es lo mismo, ya que Beltsasar de hecho fue descendiente de Nabucodonosor, pero este Beltsasar fue el sobrenombre babilonio que se le puso a Daniel. Sigo con el versículo 26. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ahí está la pregunta del rey. Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Habían dicho eso los astrólogos y los sabios, ¿o no? E incluso habían añadido, ¿no es cierto? No hay hombre en la tierra que pueda hacer lo que tú dices. Incluso sería necesario que los dioses habitaran con nosotros, pero eso no sucede. Y ahí aparece después Isaías, ¿no es cierto? Y será llamado su nombre Emanuel, Dios con nosotros.
Acuérdate, Isaías fue profetizado antes de Daniel. Es muy, muy interesante. Cuando hablamos del cristianismo, la otra vez alguien me comentaba y me decía, bueno, el cristianismo es una religión más, ¿ya? La verdad que tienen una diferencia garrafal. Por eso cuando tú eres cristiano, Dios hace algo maravilloso. Limpia tu alma, te perdona tus pecados, pero también te ayuda a pensar. La fe cristiana es una fe racional. Y cuando tú entiendes la historia, te das cuenta de cómo Dios ha obrado. ¿Y qué es lo que sucede? Dios es un Dios que se involucra con nosotros. Todas las demás religiones muestran un Dios inalcanzable. Cuando te hablan del karma, es una situación inalcanzable. Cuando te hablan de luchar contra el deseo, es algo inalcanzable. Cuando te hablan de alcanzar, ¿no es cierto?, las expectativas de Alá, es algo inalcanzable. Muchos que han muerto incluso por eso, es muy difícil, pero mueren también con la duda de finalmente van a ser aceptados por. Pero cuando nos encontramos con el Dios de Israel y con el Dios que envió al Señor Jesucristo a este mundo, nos encontramos con un Dios veraz, que se involucra contigo y conmigo. Y por eso el versículo 28, fíjate lo que dice Daniel. Pero hay un Dios, ¿dónde? En los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Dónde está Dios? En los cielos. ¿Pero a quién quiere revelarle? A Nabucodonosor. ¿Y dónde está Nabucodonosor? En la tierra. Y aquí viene algo bien interesante. Nabucodonosor estaba en la tierra y estaba en todo lugar. ¿Conocía todas las cosas? Tampoco conocía sus sueños. Pablo nos contaba de que él, lo más seguro que él sí sabía el sueño, pero él quería que se lo revelaran para saber si realmente lo que le estaban revelando era lo correcto. Tiene mucho sentido, porque de hecho cuando tú sueñas algo que de una otra manera te desconcierta, algo que de una otra manera te produce mucha confusión, no se te olvida. Y cuando se te olvida, no le das importancia. De hecho, la otra vez me acuerdo, me desperté y como que había soñado y se me olvidó. Pero no estaba de, uy, soñé algo que se me olvidó y estoy con problemas. ¿Qué soñé? No, es que soñé algo y se me olvidó, pero estoy... No sé, ¿a alguien le ha pasado? Como que soñó algo muy difícil y se te olvidó. ¿Sí? Ya, porque estuve pensando y dije, oye, me ha pasado. Y generalmente cuando se me olvida, se me olvida. Y digo, bueno, será. Bueno. Pero entonces Nabucodonosor está en eso. Dios que está en los cielos, que gobierna el universo completo, está dispuesto a tratar con un rey, con un mortal. Y no solamente con un mortal. Piensa ahora más drásticamente. Está dispuesto a tratar con un deportado. Con Daniel. Y mira la gracia de Dios. Porque Daniel fue deportado por culpa del pecado de Israel. Pero el Dios de Daniel no se olvidó de Daniel, sino que continuó con él en la deportación. Y no lo dejó, no lo abandonó, sino que siguió con él. Y ahí creo que nos va de perilla la idea maravillosa que Daniel significa Dios es mi juez. Y cuando nos damos cuenta de eso, Daniel de una otra manera todo el día se acordaba de su nombre. Dios, mi juez. Dios es mi juez. Si estoy viviendo lo que estoy viviendo, es porque Dios es mi juez. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que determina. Dios es mi juez. Y el versículo 28 entonces nos muestra esta grandeza de Dios. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjate cómo Daniel le habla con una autoridad. Esto no es una profecía de Nostradamus. Señales ambiguas. Daniel es muy directo. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. O sea, Nabucodonosor estaba preocupado por el porvenir. Y Dios en un sueño le muestra lo que iba a pasar. Y Daniel también es partícipe de esta revelación. Y dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y me encanta la prudencia y la humildad de Daniel. Daniel aquí no se sube y dice, bueno, ¿cuál va a ser el trato?
Porque, rey, acá tú estás con problemas, yo te voy a dar la interpretación y ¿qué voy a ganar yo? Daniel no entra a actuar en eso, porque sabía que Dios era su juez y que Dios estaba sobre Nabucodonosor. Por eso dice, hay un Dios en los cielos y le deja el tiro rayada a la cancha a Nabucodonosor con mucha prudencia, mucho tino, le deja rayado. Lo siento, yo sé que tú eres el rey, pero hay uno que es mayor que tú, que es nuestro Dios. Y ahí comienza la interpretación. Pero fíjate que de una u otra manera nos damos cuenta que Daniel, cuando se enfrenta al rey, en el versículo 30, él revela algo bien interesante. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿A Daniel le fue dado espíritu de sabiduría? Sí. Pero Daniel de una u otra manera no se aprovecha de eso, sino que él sabe su condición y vive en ese sentido, sirviendo a Dios. Y aquí quiero llevarte a una idea muy interesante. No sé cuánto tiempo de vida cristiana tienes tú, pero hay creyentes que llegan a Cristo por un problema, hay personas que llegan a Cristo por una dificultad, y toda su vida cristiana se quedan pegados en ese problema. Un problema familiar, una enfermedad, una catástrofe financiera, no sé, una situación así. Pero llegan a Cristo, comienzan a aprender su palabra, comienzan a avanzar en su vida cristiana, pero no comienzan a crecer, sino que se quedan pegados en el problema. Y todo el tiempo que vienen a Dios, vienen para darle problemas. Ahora, ¿Dios se puede encargar de nuestros problemas? Sí, claro. Sí, claro. Primera de Pedro lo dice, ¿no es cierto? Echando vuestra carga en el Señor. No vivamos en ansiedad, sino echamos nuestra carga en el Señor. Podemos confiarle en nuestros problemas. Pero mi pregunta es esta. Cuando veo a Daniel, cuando veo a David, cuando veo a Samuel, cuando veo a Pablo, cuando veo a Pedro, cuando veo a Juan, ¿sabes qué? A los hombres que veo en la palabra de Dios, no eran hombres que usualmente venían todo el rato, Señor, es que mira, pobre de mí. Sino era, Señor, aquí estoy para servirte. Señor, aquí está mi vida para servirte. ¿Tenían problemas? Sí. De hecho, creo que el que más deja ver un poco su corazón es David. Pero porque escribió los salmos. Pero la mayoría de los demás es, Señor, aquí estoy para servirte. ¿Tenían problemas difíciles? Sí, claro. Pero su prioridad era servirte. No me estoy refiriendo a ir al extremo de que ya dejo mis sentimientos de lado y aquí soy, ¿no es cierto?, un estoico y sirvo al Señor y no tengo más problemas. No, tenemos problemas. Pero hermanos, si tu problema marca tu agenda, entonces tu problema es un problema. ¿Me sigues? Y Dios no ha resuelto tu problema, sino que en el fondo tú amas tu problema. Porque de una otra manera lo mantienes en tu mochila y te vas a ir. ¿Qué es lo que hace el Señor? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios te salva para que tú ocupes un lugar en su reino, un lugar en su familia. Y cuando Dios te salva, Él te levanta, te pone un anillo, te viste con su manto de gracia, te pone el calzado del Evangelio y te dice, tú ahora eres parte, eres socio mío, vamos, caminemos juntos. ¡Wow! Entonces, hermanos, tengamos ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Daniel en ningún momento está, perdón por decirlo así, no quiero ofender y todo, pero quiero que... Yo sé que de repente hay momentos en eso, y yo también he luchado con eso, pero Daniel no estaba llorando por los pasillos porque lo sacaron de Jerusalén. Daniel no andaba llorando con sus Sadrach, Mesach, Abednego, somos unos pobres desgraciados y el Señor se olvidó de nosotros. No entiendo lo que está pasando. Estamos rodeados de paganos, estamos rodeados de dioses que ofenden a nuestro Dios. Pero confío en que Dios que está en los cielos sigue en control. Y ese es el punto, hermano. Puedes hacer eso en tu vida. Podemos hacer eso en nuestras vidas. De un momento decir, Señor, te alabo. No entiendo. Ok, pero te voy a alabar porque sé que tú estás en control y que tu obra se sigue haciendo en mí. Entonces, no quiero seguir ahí siendo una persona que todo el tiempo está de una u otra manera sacando en cara, Señor, mira mi problema. Señor, tú sabes mi problema, pero quiero servirte, quiero seguirte y quiero caminar para que tú hagas tu obra en mí.
Recordar el pasado para no olvidar los errores cometidos. Eso es importante, pero no para vivir en aquello que ya fue. Mira, acompáñame a Filipenses 3, 7 y 14. Filipenses 3, 7 y 14. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo escribió Pablo después que se juntó en un Starbucks con Daniel a conversar de su vida. Fíjate qué interesante, es como el mismo pensamiento. Daniel ve y no se queda en eso, sino que dice, bueno, prosigo. No sé lo que Dios tiene preparado acá, pero prosigo. Hermanos, levántate en lo que el Señor te ha dado y prosigue. Y pon tus ojos en Cristo. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, a veces no es tan importante cómo comienza tu historia, pero sí es importante cómo termina. No es importante cómo comienza tu universidad, es importante cómo termina. No es importante cómo comienza tu matrimonio, sino cómo termina. Eso es sumamente importante. No es importante cómo llegaste a Chile, sino cómo termina tu vida en Chile. No es importante cómo naciste en Chile, sino cómo termine tu vida acá en Chile. Entonces no es importante cómo empiezas, sino cómo termina. Versículo 31. Volvemos a Daniel. Y aquí viene el momento. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahí el 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. De ahí Daniel comienza a decir la interpretación. Pero quiero, antes de ir a la interpretación, mostrar la otra imagen. Tenemos acá a Adán, Abraham y Cristo. ¿Por qué son importantes? Adán es el comienzo de la humanidad. Pero Abraham es el comienzo del pueblo de Israel. Y Cristo es el comienzo de la iglesia. ¿Puedes avanzar? Y ahí nos encontramos con tres grupos, ya que la palabra habla ahí en 1 Corintios. Los gentiles, luego tenemos los judíos, los israelitas, y luego tenemos los creyentes, la iglesia. Son los tres grupos humanos que la Biblia enseña. Los gentiles, los judíos y la iglesia. ¿Por qué digo que son los tres grupos humanos? Porque son los tres grupos con los que Dios trata de manera particular. ¿Ya? Y es muy interesante considerarlo así. ¿Ya? Cuando Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Y ahí nombra estos tres grupos. ¿Ya? Y esto un poco más o menos dentro de la historia. ¿Ya? Israel
ahí comienza con Abraham, luego Isaac y Jacob, y ahí comienza el plan de redención. ¿Por qué? Porque de los judíos viene la salvación, y de ahí nace Cristo Jesús. Pero luego, ahí en Mateo 16, el Señor dice, he aquí yo edificaré mi iglesia. Y ahí se revela el misterio que estaba oculto antes de los siglos. ¿Ya? Mira, solamente vamos a hacer como un pequeño ejercicio. No sé si alguien tiene calculadora por ahí en su celular. ¿Ya? Mira, cuando vamos a Mateo capítulo 1, ya vamos a entender un poco el esquema, porque la otra vez te decía, ¿por qué hablamos siempre de los postreros tiempos ahora? ¿Ya? Cuando vamos a Mateo 1 te vas a encontrar con la genealogía de Cristo. ¿Y te acuerdas cómo se hace la división? Dice, ¿no es cierto?, de Mateo 1, volvamos. Mi memoria me falló un poquito. Con esto, sí, ahí comienza en Abraham. Sí, eso por eso me falló un poco porque me confundí con la de Lucas. Ahí, Abraham engendró a Isaac, ya está. Entonces, luego en el versículo 12 nos encontramos con la deportación. Ya ahí aparece Jeconías, Salatiel y Salatiel con Zorobabel. Zorobabel es muy importante en el tema de la deportación. Pero el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, este es el ejercicio que quería hacer. 14 por 3, ¿cuánto es? 42. Ok, 42, y aquí más o menos las generaciones siempre son como entre 70 y 80 años. Hagamos el promedio de 75. ¿Si alguien puede hacer 42 por 75? ¿Cuánto? 3150. Ok, desde Adán hasta Abraham, aprox, redondeando, son más o menos 1000 años. ¿Ya? Aprox. 1000 más 3150, ¿cuánto es? 4150. O sea, desde Adán hasta Cristo, ¿cuántos años? ¿Y desde Cristo hasta ahora? 2000, ¿no es cierto? Estamos redondeando. 4000, ¿te fijas? ¿Por qué hablamos de los posteriores tiempos? Porque desde Adán hasta Cristo es toda la historia humana, o sea, más de la mitad. Acá nosotros hemos vivido la mitad de la historia humana. ¿Ya? Entre paréntesis, por favor no digan, oye, el pastor Matías está diciendo fechas. ¿Ya? Fíjate, tenemos 6000 años. Cuando tú vas a la ley, te encuentras con algo muy interesante, que en el año número 7 era el año de jubileo. Y ese es el tiempo de reposo. Toma muy en consideración eso, porque el tiempo de reposo es el tiempo del milenio, en donde Cristo va a reinar como Rey y Señor. El día y la hora nadie lo sabe, pero la semana pasada tuve un sueño. No. Ok, entonces cuando entendemos eso, volvemos ahí. Entendemos entonces la realidad de los gentiles, Israel y la iglesia, nos damos cuenta, nosotros estamos viviendo el último momento de la historia, antes de que comience el milenio y Cristo tome el lugar como Rey y Señor. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, el personaje principal, ¿quién es? La persona principal. Es el Señor Jesús. Pero el tema principal, ¿cuál es? No es la redención del hombre. Tiene mucho que ver con nosotros, pero nosotros no somos los principales en la palabra de Dios. Que Dios sea conocido. Se trata de la gloria de Dios. El tema principal es la gloria de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios? En su reino. En que Él toma el control y el lugar que le corresponde como Dios y Rey. Ese es el punto importante. Entonces, ¿cuál es el punto de la temática que nos encontramos en la Biblia? La gloria de Dios. Y ahí es donde se produce la lucha de reinos. Y por eso muchas veces tú y yo tenemos conflictos con Dios, porque queremos ser nosotros los reyes y no dejamos que Dios sea el que reine. Y eso no pasa solamente con nosotros, pasa con la humanidad entera. Y este es el momento en donde la humanidad se está rebelando en contra de Dios y en contra de Cristo, verdadero Rey. Y ahí está la lucha de los reinos. Y cuando Cristo vuelva como Rey y Juez a tomar su lugar, todos los que se le oponen
por más que quieran, es imposible que le ganen. Porque Jesús es el invencible. Y eso es lo que Daniel le revela acá a Nabucodonosor. Sigamos leyendo. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Quién le dio el reino? ¡Wow! Yo creo que cuando Daniel le dijo eso a Nabucodonosor, se acomodó en su trono y dijo, ok, voy a seguir escuchando. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Quién los ha entregado en la mano de Nabucodonosor? Dios. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y ahí comienza la revelación. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fíjate, ni siquiera superior, sino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido. Cuando habla del reino de estos reyes, está hablando del último reino. Recuerda de los 10 dedos. Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Te suena eso a un versículo? Isaías 9:6, ¿o no? Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, fíjate qué importante eso, cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel muestra acá algo que va a pasar. ¿Podemos avanzar? Y es el tiempo de los gentiles. ¿Qué es lo que es el tiempo de los gentiles? El Señor Jesús en Lucas 21-24 habló del tiempo de los gentiles. Y es un tiempo que comienza ya ahí con Nabucodonosor y va a tomar todo el momento hasta que Cristo vuelva. Y cuando Cristo vuelva se termina el tiempo de los gentiles. O sea, hoy día, ¿estamos viviendo el tiempo de los gentiles? Sí, estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles toma 4 grandes imperios. Podríamos decir 5, pero son 4 en esencia. Y ahora vamos a la siguiente. Bueno, ¿están los gentiles? Le presento a Israel y a la iglesia. Pero para que entendamos, ¿no es cierto? O sea, nosotros como iglesia nacemos dentro del tiempo de los gentiles, Israel nació antes, y eso es lo que Dios comienza en el trato con la humanidad. Y ahora vamos a la siguiente. Y aquí está. Esto es una imagen que un artista hizo y que tiene muchas representaciones y nos va a ayudar a entender. La primera cabeza es el imperio, no primera cabeza, la cabeza, la única cabeza, ¿ya? Es el imperio babilónico con Nabucodonosor. Y ahí Daniel lo dice, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del versículo 38? Tú eres aquella cabeza de oro. Y ahí está. Luego está el imperio medo-persa. Y muy interesante, el imperio medo-persa, 2 brazos, unidos y trabajando a la par. Y ahí está la unión de los medos con los persas. Y ahí aparecen las guerras médicas, el imperio persa, Artajerjes, Ester, Ciro, ¿ya? Imperio medo-persa. Y esa ahí está representada entonces por la plata. Pero luego aparece Alejandro Magno y otro imperio, que es el imperio griego. Le falta una I, ¿ya? Y el imperio griego está representado entonces por el bronce. Y es un imperio que se extendió después de Nabucodonosor, después del imperio medo-persa, y ahí aparece. Pero luego nos encontramos con el imperio romano, que ahí está el hierro. Y fíjate, ¿por qué el imperio romano? Porque el imperio romano se dividió en dos piernas. ¿Te acuerdas que se dividió después? Y ahí está el imperio romano que en su principio fue muy sólido como el hierro. Pero cuando llega al final de sus días,
es hierro mezclado con barro. ¿Tú tenías un escudo de barro para salir a la batalla? No, es frágil. Pero resulta que esa mezcla que se produce en el Imperio Romano, al final de sus días, es la mezcla que debilita a este imperio. Y ahí nos encontramos en los pies, hierro y barro. ¿Tú sabes que el Imperio Romano al día de hoy sigue vigente? Tú dices, no, pero ya se acabó el Imperio Romano. ¿Te fijaste lo que decía el versículo 43? Leemos el 42, dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El Imperio Romano heredó mucho del Imperio griego, sí, bastante, tenía mucha similitud, pero finalmente fue el que predominó y hasta el día de hoy sigue predominando. ¿Nuestras leyes de dónde vienen? Del Código Romano. Los estadios de fútbol, ¿de dónde sacaron la ingeniería? Del Coliseo del Circo Romano. Muchas de las repúblicas que nosotros conocemos hoy día, ¿de dónde sacaron la esencia? En parte de Grecia, pero se perfeccionó también en Roma. Y ahí conocemos los senadores, y los emperadores comenzaron a ir bajando su calidad. ¿Te acuerdas el dominio que tenía Nabucodonosor? Una autoridad completa. Los emperadores no tenían esa autoridad tan alta como la tuvo Nabucodonosor, pero sí eran emperadores. Pero de ahí fue llegando al concepto después, finalmente, que conocemos nosotros como presidente. Pero eso fue muchos años después. Estoy hablando ya del 1700. Que ahí comienza la persona que preside. ¿Ya? Pues me acordé de una cosa técnica que la otra vez leí y me pareció súper... entre paréntesis, bien cortito. Presidente es la persona que preside. Y en el español nosotros tenemos una palabra que se llama ente. ¿Qué es lo que es un ente? Es un ser. Entonces, cuando nosotros hablamos del ser que preside, hablamos del presidente. Por eso está mal dicho presidenta. Porque no hablamos de la enta. El ser es un ente. ¿Se fija? Entonces, por eso no se puede decir presidenta. ¿Ya? No es un tema de género y de lucha, no, sino que es un tema de idioma. ¿Ya? Si inventamos la palabra enta para la cera, una cera humano. No, pero se dice ser humano. Se dice un ente humano. ¿Te fijas? Entonces, el presidente es el... Ya, bueno, ese era un paréntesis. Porque a veces decimos la presidenta, no, es la presidente. Entonces, bueno, así que nos encontramos con esta realidad y esto es lo que Daniel revela. ¿Por qué aparecen esos horribles seres al lado? Porque con eso nos vamos a encontrar en el capítulo 7. No, perdón, 9. Ay. Perdón, se me fue. Cuando está Daniel frente al río. Sí, 7. Sí, no, sabía que era 7. 7. La primera bestia va a representar el imperio babilónico, la segunda bestia el imperio medo-persa, la tercera bestia al imperio griego y la última bestia ya al imperio romano. La última bestia no tiene forma. Fíjate, la primera es como un león con alas, después un oso que tenía tres costillas en su hocico, y luego un leopardo con 4 alas. Pero cuando habla de la última bestia, habla de una bestia con dientes de hierro, que no se describe. Y es porque el imperio romano, de una otra manera, es una mezcla muy, muy extraña, que no tiene forma. ¿Ya? Así que esta es la revelación del sueño. Y qué interesante, Daniel revela esto 400 años antes de Cristo. Isaías había profetizado de algo que pasa al final del sueño. ¿Te fijaste en el versículo 45? Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. ¿Dónde golpea la roca? En los pies. ¿Y qué pasa con todos los reinos? Y ahí viene la pregunta, ¿quién es la roca? Porque Daniel no lo interpreta. Ahora nosotros entendemos que es Cristo. Pero lo revela y dice, Él es la piedra del ángulo, que muchos desecharon, pero también muchos tropiezan en ella. Pero nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que es la roca. Y fíjate lo interesante, dice, no cortada con mano. Y eso habla entonces de la calidad de Cristo que viene enviado por el Dios que está en el cielo. Y eso hace un impacto y finalmente todos los imperios que se levantaron en el tiempo de los gentiles que hablamos ahora, finalmente
Y es fuerte. Fíjate el versículo 45 al final. El cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, qué interesante cómo queda desmenuzado. En la otra porción, en la otra parte que también leímos, dice que son como tamo que arrebata el viento. O sea, finalmente no queda rastro de ellos. Y ahí viene entonces la pregunta es, ¿en quién estoy poniendo yo mi confianza? Y ahí aterrizamos todo esto que parece un poco lejano a nosotros, a nuestra realidad cotidiana. Y en esto quiero llegar a la idea que planteé al principio, con lo que Daniel vivía él siendo desplazado de Jerusalén y llega a Babilonia. ¿Daniel vino con un vacío en su corazón? Lo más seguro que sí. ¿Vino con dolor en su corazón? ¿Vino con pena y con algo que de una otra manera quedó en su patria atrás? Sí. Pero Daniel, lo mismo que Pablo, dice, prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás y prefiriendo a Cristo. Daniel no conocía a Cristo como lo conocemos nosotros, él esperaba al Mesías. Pablo habla de Cristo, el Mesías que ya vino. Daniel hablaba del Mesías que iba a venir. Pero ponemos nuestra mirada en Cristo y dejo lo que está atrás y prosigo a Él, a la meta. ¿Por qué? Porque finalmente es Cristo el que me llena. Es Cristo el que me llena. Es Cristo el que va a completar tu vida. Y como dice Colosenses, en Cristo estamos completos. Y Él te va a llenar de alegría y de gozo inefable. Y Él va a poner nuevamente una sonrisa en tu cara. Y aquella pena que teníamos, el Señor la va a transformar en danza. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? Y un día en su presencia vas a ver ese río que corre de su presencia. Un río de sanidad para las naciones. ¡Qué hermoso! Por lo tanto, lo que el Señor te ha dado en vida, está bien. Son lindos recuerdos, tenlos ahí. Pero viene algo mejor. Viene algo mejor. Porque los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Daniel sabía que iba a terminar su vida? No. Pero dijo, Señor, no sé lo que estoy viviendo, pero prosigo al blanco. Y mira lo que Daniel empezó a vivir. Cuando tú le das el lugar al Señor, el Señor va a empezar a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y te va a empezar a guiar poco a poco, paso a paso, a cosas maravillosas. Y un día cuando mires para atrás, lo he hecho muchas veces así, Señor, ¿cómo llegué acá? El Dios del cielo, el mismo Dios que reveló a Daniel, va a estar llevando tu vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esa es la pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Amas a Dios en espíritu y en verdad? ¿Es Dios el Señor y Salvador de tu vida? Porque si no es así, esto no es para ti. Pero Dios quiere que sea para ti. Que dejes tu vida pasada, que te arrepientas y vuelvas a Cristo, que nazcas de nuevo. Que estés contado en el libro de la vida. Que seas parte de la familia de Dios. Dios quiere que tengas salvación. Solamente cerramos con el versículo 46 al 49. 3 versículos. Mire lo que sucede con Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. ¿What? No es el presidente. ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? Un rey arrodillado. ¿Quién lo hizo? Dios. Y se humilló ante... ¡Wow! Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar, que revela los misterios. Pudiste, pues, revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Te acuerdas lo que vimos? Dios honra a los que le honran. No esperes de Dios bendiciones si no estás viviendo según el plan de Dios. No esperes que Dios te honre si tú no le estás honrando. Muchas veces nosotros le sacamos en cara a Dios cosas
por las cuales nosotros simplemente no hemos sido lo suficientemente humildes para postrarnos delante del verdadero Rey y dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Me acordé de esa imagen de una niñita que decía, tan cara dura que le pides a Dios bendiciones y no eres capaz de estar un rato en su presencia, no eres capaz de tener una oración sincera con Él, no eres capaz de tomar su Biblia y leerla con amor, no porque el pastor me dijo que había que leerla, no porque los hermanos me preguntan, ¿la leíste? Ah, eres espiritual. No. Vengo a la iglesia porque necesito estar con mis hermanos, no porque si no me ven en la iglesia me van a retar, no, porque quiero escuchar a Dios, quiero participar de este momento de pequeño cielo antes de que Él venga. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el punto. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, hermanos, Daniel vivió en situaciones muy difíciles algo bellísimo. Y el rey mismo se humilló y se postró. Imagínate la corte viendo esa escena. Imagínate los magos y astrólogos que su vida fue salvada gracias a Daniel. Imagínate. Y mirando a Nabucodonosor y diciendo, este deportado. Somos buenos para prejuiciar a otros, ¿no es cierto? Y los demás, oye, mira, este deportado, ¿quién se cree? Esa es la persona que usó Dios para poner a Nabucodonosor en su lugar. Nabucodonosor, no sé qué alcanzó a entender de Dios, pero después nos vamos a encontrar más adelante con una situación muy difícil en donde Dios volvió a confrontarlo y volvió a tratar con él. Pero quedémonos con esto. ¿Qué hizo Daniel? Daniel le interpretó el sueño. ¿Pero por qué? Porque Daniel le dio el lugar a Dios, el lugar que Dios le correspondía. Y eso es lo importante, como decía el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Así que a Él honramos. Y como dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Daniel dijo, el Dios de los cielos. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Pero el Salmo termina diciendo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Deseas en la tierra algo más que Dios? Si es así, cuidado con ese ídolo. Porque Dios es único Rey y Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Tú eres el Dios que controla, Señor, los tiempos. Quita reyes y pone reyes, Señor. Hay situaciones que han pasado a nuestro alrededor que no entendemos, Señor. Pero sabemos que tú estás en control de la historia. Porque tú, Dios, eres soberano. Tratamos de luchar contra ti muchas veces. Pero los únicos que perdemos somos nosotros. Ayúdanos a ser humildes y rendirnos en nuestro corazón. Señor, queremos dejar de luchar con nuestras fuerzas. Y decir, Señor, toma tú el control. Guíanos. No entendemos por qué pasan situaciones así en Siria. ¿Por qué está la situación así en Venezuela, Corea del Norte? Hermanos que sufren, gente acá cerca nuestro también, que está siendo afectada por distintas situaciones. Pero lo que tú nos pides es que nos volvamos a ti. Pero muchas veces lo único que queremos es volvernos a ti para que tú nos soluciones el problema, pero queremos seguir viviendo nuestra manera y nuestro antojo. Señor, perdónanos por eso. Queremos amarte por quien tú eres, por cómo tú eres, conocerte cada vez más, saber lo que tú piensas, lo que tú esperas de nosotros y cómo tú también tienes planeado el futuro, Señor, para la humanidad y también para nuestras vidas. Señor, aquí estamos, sigue tratando con nosotros y que el pensamiento de Daniel, el pensamiento de Pablo sea nuestro pensamiento, dejando atrás lo que quedó atrás. Prosigo al blanco, prosigo a la meta para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Jesús, si tú un día me alcanzaste, es porque algo yo también tengo que alcanzar. Señor, ayúdame a crecer en la gracia. Ayúdame a crecer en tu palabra. Y te pido, Señor, por cada uno de los que estamos acá, ayúdanos a crecer en tu palabra, en la gracia, en el conocimiento de Cristo y a vivir vidas que realmente te honren. Y que en todo lugar sepan que tú eres Rey. Que en todo lugar sepan que tú eres el Salvador. Aquel Dios que se acercó a nosotros. Dios, sé que hay muchas cosas que ahora no vamos a saber, pero queremos caminar junto contigo. Queremos caminar con Cristo y poder avanzar para que tú, Dios, cumplas tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Que el Señor te siga guiando.